Tremendo gozo que hay en este lugar, hermanos. Estamos estudiando la palabra de Dios de aquel lado, pero es un tremendo gozo que se siente hasta allá, hermanos. Dios bendiga a este pueblo que buscamos a nuestro Dios con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, y que nunca se termine eso que ha depositado nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, con las clases de liderazgo para la iglesia en general, que a través de todas estas enseñanzas, hermanos, aprendamos a valorar lo que quiere nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, no fijándonos en la portada del libro, no fijándonos, ¿verdad, hermanos? Pero que todo sea para edificación. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Proverbios 1:11. Aleluya. Es 11:1, perdón, hermanos. Un amén cuando lo tengan. La palabra de Dios dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para que la palabra de Dios fluya en nuestros corazones, que nos nutra. Acompáñame ahí en sus propias palabras. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesucristo, primeramente porque nos tienes de pie aquí, Señor Jesús. Gracias porque nos permites entrar delante de tu presencia, Señor. Nos permites adorarte, honrarte, Señor Jesucristo, y darte gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has bendecido, Señor Jesús. Te pido, Señor, por aquel que no pudo venir, Señor, bendícelo en donde quiera que se encuentre, Padre Santo. Si está enfermo, sánalo en el nombre de Jesucristo. Así te pido por este pueblo, Señor, que muy de temprano está aquí, Señor Jesucristo, con un hambre, Señor, con una ofrenda, Señor Jesucristo, de palmas, de salterio, de danza, Señor Jesucristo. Bendice la iglesia de Torrefuerte. Ayúdanos a seguir, Señor, en esta cadena de ayuno, Señor Jesucristo. Fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestros sentidos espirituales, Señor Jesucristo. Ayuda a cada hermano, hermana, que hacemos el ayuno, para que tú, Señor Jesucristo, nos puedas cambiar, renovar y darnos ese poder que necesitamos para ir y predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén y amén. Vamos a que pase el grupo de alabanza a tomar su lugar, y los invito a que tomen su asiento, mis hermanos. Hoy vamos a hablar un tema. ¿De qué tema hablamos hace 8 días, hermanos? ¿Alguien sabe? De la integridad, amén, hermana. Hoy vamos a hablar carácter encima del carisma. Carácter por encima del carisma. Amén, hermanos. ¿Cómo les está yendo en el ayuno? ¿Cómo se sienten? ¿En qué día vamos, hermanos? ¿En qué día vamos, hermanos? Vamos en el día 9, hermanos. Vamos en el día 9. Todos tenemos que tener en cuenta, hermanos, es una cadena de ayuno. Tenemos que estar conectados qué día vamos. Hermanos, tenemos que estar conectados qué familia va a ayunar, y orar por esa familia, por esa hermana, por ese hermano, que el Señor dé victoria, hermanos, para que cuando nos toque también hay un pueblo intercediendo por nosotros. Amén, hermanos. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos.
Aleluya. Entonces tenemos que estar al pendiente, al pendiente. ¿Cuántos de ustedes entraron a alguna tanda? ¿Saben qué son tandas? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una tanda? Yo creo que todos somos latinos, ¿verdad? Y salía un número y sabían, porque si no, no, se les pasaba un numerito y así debemos de estar al pendiente del ayuno. Es una cadena, hermanos. Así como cuando se preocupaba, usted daba su dinerito y me toca, porque a veces decimos, me toca hasta el otro año, ¿qué me preocupo? No, hermanos, tenemos que estar conscientes de todo eso. Amén, hermanos. Bueno, es un paréntesis aquí para que todos estemos en una misma mente y en un mismo pensar. Amén, hermanos. Hoy quiero hablarte del carisma, del carácter. Amén, hermanos. El carácter, hermanos, es algo que normalmente uno va creciendo con un carácter. Depende a cómo cada uno de nosotros hemos sido educados. Amén. Carácter significa una marca, un sello. Incluso hay ganados, ¿verdad? En la ganadería sellan a los animales. Hay un carácter, hay un sello. Amén, hermanos. Para diferenciar a veces el ganado de otro. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, no que seamos un ganado, ¿verdad? Pero sí somos ovejas. Amén. Quiere diferenciarnos del mundo. Quiere diferenciarnos que nosotros somos la luz del mundo. El mundo, hermanos, normalmente ve el don de las personas, ve la habilidad del futbolista, ve la habilidad del artista, del boxeador, ve las habilidades que tienen y empezamos a ser ídolos. Amén. No sé cuántos de ustedes tengan un ídolo. A mí mi ídolo es el Señor Jesucristo. Aleluya. Y nomás vemos sus cualidades, pero no vemos su carácter. No vemos lo que en realidad son. Hay muchos artistas se divorcian, muchos famosos se divorcian por su carácter. Amén, hermanos. A veces piensan, yo creo que las modelos o los modelos dicen, me conviene, se ve muy guapo, se ve muy guapa. Y a veces dicen, no, si me caso con él voy a tener un hijo muy bonito y lo quiero tener así alto, así como yo, y güero, así como yo. Y a veces incluso nosotros nos empezamos a fijar quién me conviene, quién no me conviene. Y a veces nuestros padres nos dicen, hey, ahí no, por ahí no. O esta sí porque está más bonita, o este no porque está más alto. Y empezamos a ver nomás las cualidades, pero no vemos en realidad el carácter que tiene él, el carácter que tiene la familia, qué familia tiene, cómo son. En la antigüedad, hermanos, siempre se veía el carácter de fulana de tal, de la familia fulana de tal. Y a veces nosotros escogemos mal. Y cuando nos damos cuenta, nuestro verdadero carácter es cuando ya estamos juntos. Y es cuando decimos, híjole, no sabía que eras así. Fíjense que siempre, hermanos, siempre hay alarmas. Por eso cuando uno empieza a conocerse como pareja, hay alarmas. Y no nada más en la relación. Llévalo aquí, por ejemplo, a este santuario. Hay alarmas de fuego, hay alarmas, no sé, hay mucha gente que pone alarmas en su casa, pone cámaras, cualquier movimiento y se activa la alarma. Allá afuera hay señalamientos, aquí te sales, por aquí te vas para allá. Siempre hay un señalamiento, siempre hay una alarma. En una relación es igual. Cuando estamos de novios,
A veces parece color de rosa todo. Y siempre hay pleitos en el noviazgo. Siempre hay algo, una alarma que te está ahí, tit, 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 tit. Pero de repente, pues, uno le echa verbo y cae otra vez. Y de repente se vuelve a enojar porque eres celoso, porque eres celosa, porque eres manipulador, porque eres manipulador. Siempre, a veces sale, dijéramos ahí el apellido en esa relación, pero por el amor que tenemos, hacemos a un lado todo. Y es cuando vienen los problemas. Y hoy queremos hablar un poco de que a veces, hermanos, como líderes, como cristianos, empezamos a tener carisma y no carácter. Empezamos a tener, empezamos a hacer cosas a nuestra manera, pero no al carácter de Cristo, no al modelo de Dios. Dios, a través de la palabra de Dios, nos quiere empezar a formar. Dios, a través de las escrituras, a través de los hombres de Dios que vienen y nos predican, quieren que nosotros empecemos a tener el carácter de Dios, que seamos mansos, que seamos humildes. Amén, hermanos. Vamos a hablar un poquito, que dice la palabra de Dios que había el hombre más manso. ¿Ustedes saben quién es? Moisés. Vamos a Números. Aleluya. Números 12:3. Dice la palabra de Dios: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es alguien que lo describe así la palabra de Dios, es porque tenía una actitud humilde. Amén, hermanos. Pero vamos a ver un poquito de cómo Moisés, este varón de Dios, fue criado en aquel tiempo en un palacio. Él fue enseñado, hermanos, fue estudiado, fue a las mejores universidades, por decirlo así, tuvo las mejores comidas, fue instruido con los faraones, era el junior de ahí. Lo veían con su carruaje. Ahora los juniors piden un carro con 350 caballos de fuerzas. Aquel tiempo eran 4 caballos nomás. Pura sangre, hermanos. Le decían a Moisés: ¿cómo quieres tu carruaje, mijo? Imagínense. Y tenía, no, quiero un caballo árabe y un caballo de acá. Y imagínense cómo empezó a vivir Moisés en aquellos tiempos. Y dice la palabra de Dios que fue el hombre más manso. Vamos a Hechos 7:21. La palabra de Dios dice así: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Imagínense, fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. O sea que Moisés decía así, y de volada la servidumbre ahí los egipcios llegaban: sí, mi señor, porque sabían quién era Moisés, los egipcios. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando ahorita en la actualidad a un ricachón le quitan todo su dinero? ¿Cómo cree que se sienta?
con una depresión, ¿verdad? Con un dolor, porque muchas veces pensamos que el dinero lo es todo. Pero nosotros como padres tenemos que empezar a instruirlos, como dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos habla de este varón que era el hombre más manso. Tuvo que pasar un proceso. Ahí abajo dice que a los 40 años, hermanos, sucedió algo. Moisés fue a las mejores universidades, a la mejor fue a escuela de karate, ahí con los egipcios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que un día enfrentó a uno y lo mató. Imagínense, él sabía golpear, él sabía las técnicas. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos quiere formar el Señor Jesucristo? A Moisés lo tuvo que quitar de todo eso y pasarlo por un desierto. Pero ¿en dónde está la mansedumbre? ¿En dónde está el ser manso? Dios le pague, hermano. ¿En dónde está todo eso, hermanos? Imagínense de acostarse en cama de seda, que acá le estén soplando al airecito. Pues imaginen en el desierto el calorón, hermanos. No había aire acondicionado, pero tenía aire acondicionado humano. Ahí le estaban soplando uvitas, vinito, lo que quería el joven Moisés. Se estaba ya acostando allá en la zarza, en medio de, oliendo a chivo, oliendo a oveja. Imagínense, hermanos. Fue un proceso tan grande, hermanos, que todo eso, hermanos, a veces nos quiere quitar nuestro Señor, lo que nos estorba. Empezar a formar nuestro carácter como hijo de Dios, empezar a formarnos. Y yo creo que no es fácil, hermanos, estar en una cama de oro a dormirte con los borregos. No es fácil. Buscar tu comida, hacer lumbre, ahí moverle ahí a tu caldito, cuando nada más decía: ahí, una barbacoa, por favor, poco chilito. No, allí tenías que buscarte, ahí tenías que hacerlo con tus manos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener un carácter, que aprendamos a hacerlo como nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre, imagínense, dice la Biblia que era un hombre muy manso, hermanos. Y empezó a tratar el Señor con él. Y empezó a tratar el Señor con él. Moisés. Imagínense estar lidiando con un pueblo de 5,000, de 6,000 personas. Si a veces con un pequeño grupo se nos quieren salir las canas verdes. Diferentes caracteres, diferentes problemas, diferentes circunstancias. Algo muy... ¿Usted cree que no, el Señor lo iba a moldear totalmente, romperlo y hacerlo otra vez? ¿Qué tanto queremos, cuántos años queremos nosotros para que el Señor nos moldee? ¿O qué tipo de desierto queremos para tener un carácter manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesucristo? Yo pienso que la palabra de Dios nos dice, pero no sé si se quedaría calvo de un lado de tanto: Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdame. No sé guiar a este pueblo. Y la palabra de Dios dice que era muy manso. Hubo tantas veces que nos sacaste, imagínense cómo se sentiría, nos sacaste de allá y nos traes acá, no hay ni agua, no hay comida, no hay carne y no hay todo. ¿Cómo cree que se siente, hermanos? ¿Cómo cree que se sentía Moisés? Agobiado. Estaba en su proceso, hermanos, de ser el hombre más manso. Para que se destaque en la palabra de Dios es porque pasó algo muy grande y muy delicado en su vida. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida
para ser un hombre manso y humilde de corazón. La palabra manso no quiere decir, hermanos, que nos hagan falta los valores, no es una actitud así apocada. Eso no es ser manso, hermanos. No es ser lo que usted diga, lo que usted mande. Eso no es ser manso, hermanos, sino habla del corazón, habla de nuestra reacción. No es ser algo fatalista. Ay, bueno, pues Dios dirá, Dios sabe. Eso no es ser una persona mansa, hermanos. Es tener carácter, hermanos. Es saber manejar las cosas que Dios quiere para con nosotros. Amén, hermanos. Y esto, hermanos, de las células, no es necesario nada más tener un carisma, no nada más es saber hablar, porque podemos tener todos los estudios, podemos estar viniendo todos los martes aquí y allá en el liderazgo, pero si no hay un carácter formado en nosotros, nada va a pasar. Posiblemente va a tener un carisma bonito y saber hablar y todo, pero si no hay una pasión, no hay un amor para las almas, no hay un carácter, no hay una visión, vamos a andar como las codornices. Imagínense, sube Moisés al monte, empieza a hablar con Dios y empiezan allá a hacer su pachanga y pachangos también. Empiezan a hacer su fiesta ahí y llega el clamor hasta allá. Y luego decía Josué, no, hay guerra. No, es fiesta. Hay guerra, es fiesta. Imagínense que era el hombre más manso y llevaba los 10 mandamientos y se enojó y yo no sé qué tanto pesarían las tablas de la ley. Era un hombre manso y la rompió y llegó y les gritó. Y era un hombre manso, ¿verdad que no habla de ser, ay, ¿y por qué le fallaron a Dios? ¿Por qué hicieron el becerro? ¿Verdad que no? No, él llegó con autoridad, él llegó con carácter. Porque se imagina un líder así, ¿cómo usted lo tomaría? ¿Qué tipo de líder le gustaría tener, hermanos, hermanas? Le voy a hacer 10 preguntas voy a decirles 10 preguntas para los que quieren anotar, está bien, y si no, escucharlas. Dice, ¿qué tipo de líder le gustaría que fuera quien lo guiara a la salvación? ¿Qué tipo de líder? 2, ¿se imaginan en su vida en manos de un líder irresponsable? 3, ¿estaría de acuerdo a recibir condenación en lugar de eternidad por culpa de un líder? ¿Cuál es el verdadero modelo de liderazgo? ¿Influye el carácter del líder en la formación de la vida cristiana? Mucho. ¿Cuáles son los valores y las cualidades que cuentan para ser un verdadero líder? ¿Cómo se elige a alguien para dirigir? ¿Cuáles son las características, habilidades, capacidades, responsabilidades que hacen que ciertas personas sean elegidas para liderar? ¿Cómo debe de ser un líder? Usted no va a querer un líder así. Ay, qué pobrecito. Ay, no, hermanos. Queremos un líder manso y humilde con carácter. Imagínense que Moisés era tan manso, fue a hablar con Dios y el pueblo quería tomar agua otra vez ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Dice, ok, háblale a la roca. Dice, háblale a la roca. Pero dice la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios. Números 28.
Dice la palabra de Dios: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Imagínense, sale de la presencia del Señor a un hombre, dice la palabra de Dios, que era manso, teniendo ahí la multitud sedienta. Si a veces uno tiene hambre y se le sale el apellido, tengo hambre. ¿A poco no, hermanos? ¿No les ha pasado? Tengo hambre. Pues si ya fui a trabajar y vengo y no hay nada. Imagínense, hermanos, imagínense, pues en un desierto y sin agua. Y reuniéndose Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, yo creo que les gritó porque tiene ahí signos de admiración, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Era un hombre manso. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Eso es para que tengamos en mente, hermanos, que el ser humilde, el ser manso, no es, ay, su carita de yo no fui. No, es tener carácter, hermanos. Es tener carácter. Imagínense, y habla de un hombre manso, y les gritó: rebeldes. Ahora imagínense cómo se comportó cuando querían carne. Órale, ahí está la carne, ahí están las codornices. Mire, codornices. Ahí están las codornices, ahí está su cereal. Imagínense, hermanos. Y a veces nosotros estamos así. El Señor nos da esto, el Señor nos da lo otro, el Señor nos da bendiciones, nos da casa, nos da techo, nuestra alacena, y somos rebeldes. ¿Qué es lo que queremos para tener un carácter delante de Dios bueno? ¿Qué desierto queremos pasar? Y por desobediencia, hermanos, por no tener un buen carácter, trae consecuencias. Trae consecuencias. Si una mujer no tiene carácter, lo que tú digas, mi amor, ay. El hombre igual, lo que usted diga, mi amor. No, es tener carácter, tener autoridad, no ser un mandón, no ser una mandona, no, tener carácter, es comprenderse. Les decía hace 8 días, tener una balanza, hermanos. ¿Cuál fue el texto con que iniciamos? ¿Y qué dice Proverbios 11:1? Aleluya. Tenemos que pensar, hermanos, qué carácter quiere Dios con nosotros, cómo nos quiere formar, cómo nos quiere transformar. Hermanos, por desobedecer, Moisés no entró a la tierra prometida. Imagínense si nosotros estamos como el pueblo de Israel, con bendiciones, con milagros, y que no entremos a la tierra prometida. Hermanos, es algo de pensar. Es algo de pensar. Porque de nada va a servir el tiempo que nosotros estemos desperdiciando, entre comillas, porque no lo estamos desperdiciando. Amén, hermanos, no lo estamos desperdiciando. Pero si no oímos a la voz de Dios, no oímos a las instrucciones de Dios, vamos a estar batallando siempre. Vamos a andar buscando qué hacer, agradándole a los hermanos. No, es cosa de tener un carácter, hermanos. Y no entró, hermanos, a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que Deuteronomio 34:1, vamos a leerlo.
34:1 en adelante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué triste, hermanos. Qué triste que nuestro Señor Jesucristo, tratando de formar un carácter en nosotros, ver los milagros, ver los prodigios, y no podamos entrar al reino de Dios. Qué feo sería eso, hermanos. Qué feo sería eso. Imagínense codiciar ahí. ¿Nunca han ido al mirador de noche? ¿Cómo se ve la ciudad? Se ve bien bonito, ¿va? Le dije al Señor: mira, todo esto, pero por no obedecer como yo te mandé, no vas a entrar. Dice que era no sé, me lo imagino, ríos, cascadas, palmeras, árboles frutales, y se les había prometido al pueblo de Israel un lugar donde fluye leche y miel, hermanos. No iban a estar ahí y a ver si comemos hoy, a ver si comemos mañana. No, ya era una promesa. Ya era una promesa, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser de un buen carácter como Cristo? Y habla la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, de que Él siempre ha querido formar en nosotros un carácter igual a Él. El apóstol Pablo lo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros podemos decir lo mismo. Nosotros que estamos aquí, sed imitadores de mí, hermano. Ser imitadores como yo de Cristo. ¿O nos quedan grandes esas palabras en nuestra vida? ¿Nos quedan grandes, hermanos? ¿O nos quedan a la perfección? ¿O estamos asociados con esas palabras? Ser imitadores de mí, así como cuando dice Dios te bendiga, hermano, con autoridad, no sé cómo expresarlo, hermano. La personalidad, hermanos, de muchos hombres de la palabra de Dios: Moisés, Abraham, David, José, Noé, Enoc, tuvieron sus caracteres delante de Dios como Él los iba formando, hermanos. ¿Pasaron pruebas? Claro que pasaron pruebas. ¿Pasaron luchas? Claro que pasaron luchas, hermanos. Pero si no, no iban a poder formar algo en ellos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que tengamos un carácter como Él. El ser manso, el ser humilde, el ser servicial. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Muchos de nosotros estábamos perdidos en el mundo. Y a veces llegamos aquí al altar y decimos: no, pues es que el Señor me libró de esto, el Señor me libró del otro, porque empezó a formar un carácter. Pero ¿qué hay de aquellos que nacimos en un lugar cristiano? ¿Qué hay de aquellos que dicen: bueno, pues yo nací en un lugar cristiano, yo no fui esto, yo no fui el otro?
Hay un propósito en nuestra vida aunque estemos en el redil. El pueblo de Dios, a pesar que era el pueblo elegido, no entró a la tierra prometida. Entonces quiere decir que hay algo en nuestra vida aún. Aunque hayamos nacido en una cuna del Evangelio, tenemos que estar constantemente formando nuestro carácter. Amén, hermanos. Cristo tenía una visión. Nuestro Señor Jesucristo tenía una visión. Era un hombre valiente. Y dice la palabra de Dios de igual manera, manso y humilde de corazón. Era tan valiente que entró, se imagina, era perseguido, era señalado, era, no sé, hermanos. Pero llegó, dice la palabra de Dios, que entra al templo y aventó todas las mesas que estaban haciendo ahí mercaderes. Era valiente y era manso y humilde. Y no está hablando, ay, es que era manso en nuestro Cristo. No, hermanos, tenía carácter. Tenía carácter. ¿Qué carácter tenemos hasta el día de hoy nosotros? No el apellido, porque sale de repente la carne. Como el carácter de Cristo. O como nuestro apellido. No, pues mi abuelo era fajado con su machetón acá. No, hijo, yo en mis tiempos me hubieras visto de joven. Porque a veces sacamos ese carácter y no sacamos la palabra de Dios. Y qué bonito la predicación del siervo de Dios que decía, olvídense de eso. Ya no lo saquen, ya Cristo nos perdonó. Dice la palabra de Dios que lo echó al fondo del mar. Y nosotros ahí empezamos a sacar. No, yo me acuerdo. No, hermanos, tenemos que dejar todo. Eso es lo que forma la integridad de lo que hablamos hace 8 días. Eso es lo que nos transforma como carácter. Y nuestro Señor Jesucristo tenía tanto carácter que a pesar de que Él iba a ir a morir, nunca dijo no. Por nosotros se entregó. Y estudiando todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios que Él iba al monte de los olivos a orar. Él iba allá al Getsemaní. Y pues estudiando ahí, la palabra Getsemaní está compuesto por 2 palabras: prensa o lagar. La palabra gad o het, prensa o lagar. Y maní, semaní, significa aceite de prensa. Entonces, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, yo creo, estaba sintiendo una presión y decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No por algo estaba ahí, porque nuestro Señor Jesucristo tenía carácter, tenía integridad. Él sabía lo que iba a pasar. Y le dijo a sus discípulos, va a pasar esto y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Hasta el día de hoy, hermanos, está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Antes, hermanos, en la antigüedad, para hacer monedas, dicen que los ponían en yunques y empezaban a pegarle a la moneda para que se quedara grabada la cara del César, un carácter. Y eso es lo que a veces quiere nuestro Señor Jesucristo. No que nos venga y nos golpee, sino quiere que quitemos todo lo que nos estorba para tener un carácter manso y humilde de corazón como Él quiere que tengamos. Y a veces no queremos pasar la prueba. No la queremos pasar porque a lo mejor nos va a doler mucho. Voy a sufrir.
¿Y yo por qué? Que digan a él, que digan a ella, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser el otro. ¿Cómo quieren entonces que nosotros, el Señor forme un carácter en nosotros? ¿Cómo lo vamos formando? Obedeciendo la palabra de Dios. El carácter, hermanos, tiene valores morales, valores espirituales y valores intelectuales. Los valores morales son aquellas que es aceptación, integridad, fidelidad, honestidad, compromiso, templanza, sujeción, obediencia, disciplina, verdad, educación, decisión, valentía, prudencia, humildad, responsabilidad, justicia, bondad, perseverancia y sobre todo un enfoque. Esos son los valores morales. Unos valores que usted y yo tenemos que tener para tener un carácter como el de Cristo. Valores espirituales: fe, temor de Dios, santidad, llenura del Espíritu Santo, confianza en Dios, un llamamiento y dones que nos da nuestro Señor Jesucristo. Valores espirituales. ¿Cuáles son los valores intelectuales? Conocimiento, convicciones, sabiduría, saber enseñar, educador, creativo, visionario, que tengan cualidades, que tengamos cualidades. Todo esto forma un carácter, hermanos, un carácter. Es como la fruta, la manzana. La manzana usted se la come y ¿qué tiene? Antioxidantes, vitamina B, B2, B12 y tiene muchos nutrientes. Así es el carácter. Tiene tantos sinónimos que a veces no sabemos toda la proteína que nos podemos agarrar y ejercer en nuestro liderazgo. Cuando empecemos a ejercer el liderazgo, todo eso empieza a fluir. A través de una situación, usted sabe resolver el problema. A través de algo que pueda pasar, usted sabe solucionar el problema. Eso es lo que quiere. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 11:1, con el que empezamos. Entonces nosotros que tenemos que ser ¿qué? Íntegros, con un carácter que estemos bien delante de Dios, no un carisma. Carisma mucha gente lo tiene, pero ¿qué tal su carácter? ¿Qué tal su carácter? Eso cuenta mucho, hermanos, y más como hijos de Dios. ¿Qué carácter tenemos cuando nos mandan a hacer algo? ¿Qué carácter? A veces parecemos niños chiquitos. Yo no, que lo haga el otro día conmigo. Hermano, lávelo. Yo ya lo lavé hace 8 días. Suele pasar, hermanos. Suele pasar en cada uno de nosotros. Y a veces ese carácter va a poner a la persona que menos piensas que te va a cambiar nuestro carácter, hermano. Yo, por ejemplo, el domingo yo me gocé mucho. Yo igual, como los hermanos expresan, yo quedé sorprendido. Hasta el día de hoy estoy rumiando la palabra de Dios. La estoy saboreando, hermanos. La estoy saboreando. Tremendas hermanas. En serio, yo me quedé anonadado. Que Dios las bendiga, en serio. Que Dios las bendiga. Y hermanas, las que falten, esfuércense. Y en esta cadena de ayuno y oración, pídanle, hermanos, dame carácter, dame integridad, dame esos valores, dame esa seguridad. Ayúdame, Señor. Yo no lo sé, pero en tu nombre voy a hablar de tu palabra. Esos son hombres con carácter, hermanos. Esos son mujeres mansas y humildes. Recuerden, la mansedumbre no es que, ay, pastor, ¿yo por qué? No, hermanos. Usted tenga carácter, hermano. Usted tenga carácter, hermana. ¿Por qué cree que lo ascienden en su trabajo? Por su carácter. ¿A poco ahí anda?
No, hermano, no anda. Uno no anda así. Es como el caballo cuando lo doman. Un pura sangre, grandote, fuertotote. ¿A poco ven un caballo así que se le mete la cola entre las patas? No, ven, al contrario, y le dicen, súbete, es un caballo mansito. Habla de la actitud, habla de su integridad, de la fuerza del caballo. No te va a pasar nada, y aunque ande ahí saltando el caballito, agárrese bien, no le va a pasar nada. Está mansito. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos transformados como un carácter como Él. Yo creo que si a Pablo le hubiera predicado a alguien más, yo creo que no se convertiría. Pero cuando se enfrentó con el Rey de Reyes, hermanos, fue lo que lo hizo cambiar. A pesar de que el apóstol Pablo había ido igual ahí en Grecia a las mejores escuelas, allá con los griegos, hasta la fecha dicen que son los mejores estudiosos, los mejores pensadores. Ahorita ya ha habido más para acá, se está viniendo las universidades y todo eso, hermanos. Pero Pablo, hermano, todo eso lo tenía por basura, porque Dios lo empezó a transformar. Primero lo dejó ciego y luego le puso un aguijón. Lo empezó a transformar con un carácter. Filipenses 3:5. Vamos a ver cómo tenía el apóstol Pablo todo eso. Incluso cómo tenía su sangre, su nacionalidad. Porque a veces, ¿qué decimos nosotros? No, yo soy de México, no, y yo soy chilango. A mí no tan fácil me transean. Sale, hermanos. No, yo soy de El Salvador y nomás allá mis pupusas truenan. No, que yo soy por allá, de donde sea, hermanos, sale la sangre de donde nacimos. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, hermanos, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? ¿Para ganar a quién? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa intelectualidad secular así? Porque a veces de repente yo me acuerdo cuando era joven, bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Pero cuando era niño, en mis tiempos, hace poquito, toda mi generación, bueno, lo voy a decir, toda mi generación, hermanos, estudiosos. Y yo entré a secundaria. No, yo era un niño, diplomas, hermanos, gracias a Dios. Diplomas, medallas y esto y el otro, hasta el hombre más chiquito, no se crean. Pero a lo que voy, hermanos, es que cuando entro a la secundaria, primer año, cuadro de honor, Omar García. Segundo año, ahí voy. Las amistades me hicieron perder todo lo que había yo aprendido. Y pregúntenme si saqué certificado de secundaria. La fui a terminar a una de adultos, hermanos, allá en INEA, ¿no? INEA. Por no. Y a pesar de que me sacudían el polvo sabroso, y me iba formando mi padre, pero lo tuve que terminar allá. Y todos que allá estudiaron esto y que allá estudiaron el otro, y yo.
en la central de abastos, hermano, vendiendo, pásele güerita, aunque esté morenita, y pásele güerita, marchanta. Y así es en México, hermanos, en serio, a todos son güeritas y estamos reprietos allá. Y si no por el smog, hermanos, está feo ahí. Pero amo mi Distrito Federal. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermanos? Que en cada uno de nosotros el Señor lo ha ido transformando, lo ha ido cambiando. A pesar de lo que pase, hermanos, usted en su vida, si usted allá afuera fue lo que fue, gracias a Dios, Dios está formando un carácter en cada uno de nosotros, hermanos. Un carácter que lo quiere el Señor Jesucristo transformar. Pero obedezcamos a la palabra de Dios. ¿O quiere un desierto de 40 años? ¿O quiere dormirse allá con los borregos, así como Moisés? Hay muchos animales peligrosos en un desierto, hermanos. Víboras, no sé qué tanto tipo de arañas, no, hombre, no, yo no quiero saber eso. ¿Y qué le pasó a Moisés por no obedecer? No entró a la tierra prometida. Y qué feo sería que usted y yo estemos aquí, y nos hablan la palabra de Dios, y hermanos y esto, y hermanos el otro, y así. Y no nos queremos dejar transformar, no nos queremos dejar moldear, hermanos. Y nos pasa esto, ¿y por qué a mí si yo diezmo? ¿Y por qué a mí si yo ayudo acá? ¿Por qué a mí? Hermanos, es parte de formar un carácter. ¿Qué significa carácter, hermanos? Un sello, una estampa, un carácter que se graba. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, la esencia, hermanos, del liderazgo siempre se va a caracterizar por el carácter que tenemos en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Dios no tiene consentidos, por eso nos quiere transformar. Los que tenemos hijos, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Lo mejor. Y los empezamos a educar. Y mira, hijo, estudia esto. Y mira, hijo, estudia el otro. Y apréndete la tabla. Estaba viendo yo el modo de enseñar aquí en la escuela y se respeta, ¿verdad? Pero yo, bueno, estoy hablando de cuando era aplicado. Hermanos, en serio, tablas de multiplicar, raíz cuadrada, operaciones de primero y segundo grado, aquí no, aquí pura calculadorcita. A lo mejor al principio les enseñan las tablas de multiplicar y todo, y luego le digo a mi hijo, a ver, ven para acá. Y las empiezo salteadas. No, es que así no. Usted se tiene que saber al derecho y al revés. De aquí para allá y de allá para acá y todo esto. Y le empiezo a decir, tablas de multiplicar es lo mismo que división. No es lo mismo. Y ahora no. Le enseñan que salta para acá y salta para allá. No, hombre. Le digo a mi hijo, esto no me convence. No me convence. Por eso, por ejemplo, los que tenemos más de 3, 4 hijos, ¿a poco tiene un favorito? Los quiere igual. Amén, hermanos. A lo mejor con diferente amor, pero los quiere igual. Pregúntele a David, y David decía que era conforme al corazón de Dios. David tuvo que pasar un proceso tremendo. Pregúntele a David cómo le fue. Pregúntele a Moisés, a Jonás. Allí adentro de la boca del pez grande, con las algas acá, con los ácidos gástricos de aquel pez grande. Pregúntenle a Pedro. No tiene favoritos. Más sin en cambio, a veces pensamos que hubo favoritos, pero no es así.
Lo que nuestro Señor Jesucristo es que quiere que empecemos a caminar como Él, a hablar como Él, enseñar como Él, hermanos. Ese es el carácter que quiere plasmar Dios en cada uno de nosotros. Amén, hermanos.